hacer un video realizando una síntesis de la información del documento Guía para la implementación de CPFR, así como el análisis de uno de los casos de implementación para finalizar con la respuesta a la pregunta de investigación. Los integrantes del grupo somos Tatiana Perdomo, Gloria Patricia Rincón, Leonardo Tapias y Marco Antonio García. Como primera medida, vamos a definir qué es CPFR, que significa, por sus siglas en inglés, Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment. Es un método de cadena de suministro integrado para mejorar la eficiencia a través de la colaboración directa entre todos los socios comerciales, con enfoque final en el consumidor. Adicionalmente, es una iniciativa intersectorial diseñada para mejorar la relación proveedor-fabricante-minorista a través de procesos de planificación cogestionados e información compartida. Para ello, un equipo BICS, Voluntary Interindustry Commerce Standards, en colaboración con SR, Efficient Consumer Response Europa y otros miembros de la Comunidad Mundial de SR, se esfuerzan por definir una recomendación para un estándar global único para CPFR, bajo el paraguas de GCI, Global Commerce Initiative. Las estrategias de inventario como el Vendor Managed Inventory, el Supply Manager Inventory o el Continuous Replenishment Program se centraron en la colaboración para un reabastecimiento eficiente. Sin embargo, estas estrategias solo abordaron un aspecto de la cadena de suministro, dejando de lado otras consideraciones como la planificación y la previsión. El enfoque de CPFR es más amplio y sus objetivos más ambiciosos. A continuación, vamos a ver un cuadro en el que se explican las diferencias entre los métodos actuales de la cadena de suministro y CPFR. Importante destacar acá que los métodos actuales tienen un componente reactivo centrado en la ejecución, mientras que CPFR tiene un componente proactivo centrado en la planificación. Por supuesto que ese objetivo se extiende considerablemente más allá que mejorar simplemente las estrategias de reabastecimiento existentes. Dentro de los beneficios de CPFR tenemos la capacidad de respuesta mejorada a la demanda del consumidor, mayor precisión de los pronósticos con un solo pronóstico compartido, mejor relación entre los socios comerciales, aumento de las ventas, reducción del inventario, lo que da como reducción también los costos y utilización mejorada de la capacidad de producción. Oportunidades comerciales del CPFR. Cuando la demanda es difícil de predecir, cuando las actividades promocionales juegan un papel importante, cuando las introducciones de nuevos productos son frecuentes, cuando los plazos de entrega para la producción y el reabastecimiento son largos, los ciclos de vida de productos son cortos, por ejemplo la moda, la precisión del pronóstico es baja, cuando encontramos altos niveles de existencia de inventario en las cadenas de suministro, cuando con frecuencia no se cumplen las expectativas de los consumidores, cuando las variables estacionales de la demanda son significativas y las relaciones comerciales son colaborativas. Desafíos del CPFR. Uno de los desafíos es la confidencialidad, la definición detallada de la capacidad de los sistemas, la estructura interna de recompensas y el cambio cultural. De las cadenas de suministro tradicionales al CPFR. En la siguiente diapositiva podemos encontrar las diferencias entre cadena de suministro actual y la cadena de suministro optimizada. En la cadena de suministro actual, como podemos ver, la relación es de igual a igual entre los socios comerciales directos, solo se comparten información entre las dos partes, mientras que en la cadena de suministro optimizada, el intercambio de información a lo largo de la cadena es entre todas las partes, lo que aumenta la capacidad de atender la demanda en cualquier momento. Los requisitos claves para la colaboración son un compromiso de la alta dirección, funciones y responsabilidades claras definidas, proyecto visto como imperativo estratégico, disposición a colaborar, preparación para una situación real de ganar o ganar,
Infraestructura técnica de acuerdo con los objetivos de la colaboración, CPFR, requiere una instalación técnica. Capacidad de los socios comerciales para compartir pronósticos y anticipar la demanda. Y por último, la colaboración entre las empresas. Continuamos con las etapas para la implementación del CPFR. Inicialmente tenemos la preparación. Esta es la primera fase para esta implementación y es donde las empresas deben evaluar su disposición para prepararse y preparar a sus socios comerciales para empezar las actividades del CPFR. En esta fase las empresas deben hacerse preguntas muy básicas como, por ejemplo, ¿está la empresa lista para implementar el CPFR? ¿Están mis socios comerciales listos para implementar el CPFR? ¿Con quién debo comenzar a implementar el CPFR? Entre otras, que determinarán ese inicio y la disposición de la compañía y sus socios para iniciar dicha implementación. Dentro de esta primera etapa hay unas subetapas como la evaluación de preparación interna de la compañía. Como segundo tenemos la segmentación de los socios comerciales, donde se realiza como una segmentación de sus socios más importantes y los más impactantes para la empresa, con el fin de identificar cuál es la opción de colaboración más gratificante de parte de ellos y a quienes pues hay que solicitarles más colaboración. Como subetapa 3 tenemos la estrategia de implementación del CPFR. En esta estrategia hay que tener en cuenta, primero, la evaluación ya realizada, segundo, la identificación de esos socios comerciales más importantes y potenciales para esta implementación, y se debe iniciar con un objetivo para la implementación del CPFR. Adicional, se debe tener en cuenta un representante de cada departamento, se debe contar con el soporte de TI, de tecnología, y con la disposición absoluta del grupo que se escogió para realizar esta implementación. La segunda etapa son los modelos de implementación. En estos modelos de implementación se debe tener en cuenta la situación de la compañía y las características de la misma. El CPFR tiene 3 opciones de implementación distintas y estas varían según pues, el alcance y los requisitos de la empresa y su impacto. Tenemos inicialmente el CPFR básico, el desarrollo del CPFR, que en este desarrollo lo que se busca es encontrar esos beneficios, generar esos beneficios a través del CPFR. El siguiente CPFR es el avanzado, que tiene como objetivo principal alcanzar una masa crítica y lograr los beneficios potenciales. O sea, los más importantes que la compañía se haya propuesto inicialmente en su proyecto, en su estrategia inicial. Posterior a ello está la definición del modelo de implementación, que es donde se define pues, el alcance que va a tener teniendo en cuenta la necesidad de la compañía. A continuación, se deben tener en cuenta los pasos del CPFR. CPFR es planeación, pronóstico y reposición. Son las 3 fases más importantes o los 3 pasos más importantes para esta implementación. Como tercera etapa tenemos el plan de desarrollo del CPFR, donde se deben tener en cuenta variables como la evaluación de los resultados de la iniciativa del CPFR y la ampliación de esa iniciativa. Y finalmente se tiene la etapa de evaluación de los resultados de colaboración. En esta etapa se debe garantizar que esta iniciativa de la implementación del CPFR obtenga los mayores beneficios y que esta estrategia asegure unas buenas y sólidas estrategias para el futuro de la empresa. Adicional, le proporciona a la organización una proximidad de los pasos que debe continuar para fortalecer ese CPFR en el futuro. De igual manera, el CPFR debe continuarse evaluando en cada una de sus etapas para realizar mejoras o ajustes que sean necesarios.
con negocios y arquitectura, que tiene 4 puntos claves: los modelos y escenarios, tecnología, enlaces a otros sistemas, procesos empresariales e indicadores claves de rendimiento. Inicialmente, en los modelos y escenarios, encontramos que este es importante porque es donde se definen las tendencias comerciales de la empresa, es decir, sus objetivos y lo que más les interesa lograr, ya sea intercambios electrónicos, múltiples desarrollos de software, análisis de información, entre otros. Para ello, se tienen diferentes escenarios para el CPFR. Está el extranet, el exchange, empresa a empresa, company to exchange, exchange to exchange. Estos escenarios le permiten a las compañías tener acceso o enfocarse a las necesidades para suplir pues los requerimientos de sus clientes y poder realizar, poder realizar un trabajo enfocado en una correcta implementación del CPFR. El segundo parámetro es la tecnología y es donde se debe tener en cuenta la importancia del manejo de los sistemas, los software y todos los requisitos tecnológicos para que esa implementación del CPFR sea sólida. De tal manera que se debe entrenar a la compañía como tal para enfrentarse a eso, a ese manejo de la tecnología. El tercero son los enlaces a otros sistemas y procesos empresariales. En esta etapa se debe tener en cuenta y se debe identificar la relación que tiene esta implementación del CPFR con otros sistemas y procesos empresariales afectados por la actividad de la empresa. Es decir, que estos sistemas sean compatibles o que logren una fusión adecuada para que, primeramente, la empresa continúe progresando y, segundo, la implementación del CPFR se dé de manera armoniosa. Y la última etapa son los indicadores claves de rendimiento. En esta etapa se comprende o se analiza esa necesidad de medir ese proceso mediante indicadores de rendimiento. ¿Estos qué hacen? Abordan los requisitos del CPFR entre el equipo como tal y al mismo tiempo también permite medir relaciones entre proveedor-fabricante, el fabricante minorista y realizar un seguimiento a este desarrollo, con el fin de garantizar el éxito de las actividades del CPFR. Caso de estudio, tomamos la prueba piloto 8.5 que habla de Wondermoldales Ware. Esta es una empresa, es una productora belga de aceites comestibles, margarina y pastas para untar, grasas para freír, mayonesas y variedad de salsas. Esta compañía está activa en 2 continentes, Estados Unidos y Europa, y tiene representación de 15 países con 25 unidades individuales. Inició en diciembre del 2000 en todas las líneas de producción ya mencionadas. A partir del año 2001 inició con revisiones colaborativas semanalmente usando la herramienta i2 TradMakes con el pronóstico de 60 baldes diarios y en el futuro pues con productos de marca y de marca privada. Objetivos tenía inicialmente evaluar el impacto de los nuevos pasos del proceso PIX CFR, mejorar en ventas, mejorar en inventario, reducción de las existencias agotadas y mejora en la exactitud del pronóstico. Pruebas y comprobación del software del soporte i2 TradMakes, evaluar el ajuste comercial y funcional, determinar la confiabilidad de la generación de excepciones, fortalecer la relación con los socios comerciales y reducir la tensión de urgencias. En cuanto a los indicadores más relevantes implementados durante el proyecto, se pueden resaltar los siguientes: precisión del pronóstico de ventas y pedidos, el nivel de servicio al cliente, la reducción de las ventas perdidas por falta de existencias en promociones, la reducción del inventario en el centro de distribución del Heise y la reducción del centro de distribución de Valtermortele por marcas privadas. Finalmente, en esta práctica se realizó un análisis de aspectos a resaltar como resultados y lecciones aprendidas, que vale la pena documentarse con el fin de recomendar su implementación en futuros proyectos que son importantes inputs en implementaciones de CPFR. Y el primero es el siguiente:
La necesidad del apoyo de la alta gerencia. Seguido tenemos la planificación del acuerdo de colaboración y el plan de negocios conjunto que lleva más tiempo del estimado inicialmente. También está la necesidad de definir los recursos y el tiempo que debe asignar el Departamento de Tecnología de la Información. La importancia de un mapeo claro del producto. La importancia de un gráfico simple para explicar a los usuarios finales su rol específico y su contribución en el proceso. La necesidad de seleccionar y centrarse en un grupo homogéneo de SKU. La importancia de establecer objetivos realistas para los criterios de excepción en las primeras etapas. Trabajar con datos de diferentes software es una experiencia nueva para la mayoría del personal y puede ser rica y gratificante. Continuando con la pregunta, ¿qué variables y ajustes se deben tener en cuenta para la implementación de CPFR en un contexto regional como es el de América Latina y especialmente Colombia? Podemos decir que las dinámicas de los mercados latinoamericanos y especialmente en Colombia hace que la implementación de CPFR requiera acciones previas que permitan generar escenarios adecuados, hablando de tecnologías de la información y la comunicación. Las variables que encontramos relevantes en un contexto amplio son los siguientes. Distribución del mercado mixto entre tiendas y grandes superficies. Alto nivel de actividad promocional. Altas probabilidades de afectación en el transporte y el abastecimiento por protesta social, teniendo en cuenta la situación de pandemia y sociopolítica del país y las regiones. Mercados susceptibles a impactos por demoras en las entregas de proveedores de materia prima, debido a la condición de nuestra infraestructura vial y la condición de seguridad en la que nos enfrentamos. Bajo nivel de desarrollo tecnológico en el mercado minorista. Varios clientes finales normalmente no tienen un software para el seguimiento de sus negocios y no cuentan con infraestructura tecnológica suficientemente robusta para compartir históricos o realizar análisis complejos de la demanda. Atención de minoristas a través de distribuidoras. Las dinámicas de las distribuidoras en algunos mercados no reflejan la situación de la oferta y la demanda en los minoristas. En cuanto a los ajustes, Latinoamérica tiene grandes oportunidades. Entre las más relevantes mapeamos las siguientes. La región requiere más inversión en infraestructura tecnológica y de comunicaciones para mejorar el comercio electrónico, mejorar la seguridad informática para incrementar la confiabilidad de los usuarios en las plataformas tecnológicas, sincronizar las herramientas tecnológicas para el correcto intercambio de la información, incrementar la confianza y la comunicación de las partes para asegurar la transmisión eficiente de los datos, capacitación de todos los involucrados para incrementar el compromiso, el actuar consciente, actitud colaborativa, la transparencia en la comunicación y la confiabilidad en la información. Claridad en las condiciones comerciales y cláusulas de los contratos a través de documentos formalmente revisados y aceptados. Gracias por su atención.